Y ahí vuelvo a entrar como un poco a la zona de confort del mundo corporativo, ya esto como que no me está llenando lo suficiente. Y yo siento que yo puedo hacer mucho más. Y te dicen, no, renuncia a Vogue. Dices, pero ¿cómo? ¿Por Renuncia al qué? trabajo que todo el mundo quiere. O sea, porque me mandaron unas fotos, las fotos eran terribles. Y mi jefa me dijo, eso no lo podemos poner en la revista, las fotos están muy mal. Me da rabia porque yo conozco esta marca es increíble. Vogue es una marca también. Hay estándares, hay misión, hay valores. Algo que yo creo que es importante es eso, entender cómo tu producto y ese mercado compaginan y hacen match. Cómo afecta a tu mercado y constantemente estar estudiando. Literal, yo todas las semanas, todos los días voy leyendo casos de estudio, noticias que pasan de sí tener, como dices tú, el buen producto, la propuesta de valor. Tienes todo en un Excel, en un Word espectacularmente bajado, pero a la hora de ponerlo afuera no lo haces de forma efectiva. Para crecer una empresa necesitamos una buena propuesta de valor, es decir, un buen producto, un buen servicio, pero también necesitamos comunicar adecuadamente la propuesta de valor, es decir, que nuestro mercado entienda los atributos, los valores, y de eso vamos a hablar el día de hoy y específicamente en el mercado de la moda, la industria de la moda. Y para eso nos acompaña el día de hoy Andrea Bahamonde, que es especialista en marketing de moda. Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a Crecedores. No, mil gracias. Yo feliz de estar aquí, de compartir un poquito de este mundo maravilloso que a mí me encanta. Excelente, pues vamos a empezar con la pregunta con la que regularmente iniciamos, que es, Andrea, ¿cómo ha sido tu trayectoria de crecimiento personal y cómo en consecuencia ha crecido tu negocio? Mira, mi crecimiento personal creo que se ha visto marcado como por diferentes etapas. Yo creo que la primera gran etapa que marcó mi crecimiento personal y el crecimiento también profesional fue haberme ido de mi país. O sea, hace 14 años que la verdad yo me fui con todos los ánimos de salir a estudiar, profundizar más en el conocimiento que yo tenía. Ya yo trabajaba en moda, pero, y again, trabajaba en moda en la parte de marketing, en la parte de promoción, no trabajaba tanto en la parte de diseño y toda esta parte de hacer como los modelos. Y decidí irme a Nueva York a profundizar más en esto, siempre con el ánimo de regresar a Venezuela y hacer muchísimo más grande esto que ya yo venía haciendo. Y por consecuencias por cuestiones de la vida, cuestiones políticas, etcétera, decido quedarme afuera, pero que también fue una gran oportunidad porque vivir en Nueva York me hizo crecer mucho a nivel personal. Es una ciudad muy fuerte que te impacta en todos los ámbitos de tu vida. Y ahí fue como como el desprendimiento de que salí de mi casa. Empecé a vivir sola, empecé a ser responsable de muchísimas cosas mías y ahí fue cuando también me dije, o sea, si yo en algún momento quisiera tener un negocio, tengo que ser responsable de muchas cosas también. No es simplemente, como uno dice, el 15 y último y tienes tu sueldo fijo, sino es tu dinero y tú tienes que administrar este tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso fue un gran momento. Después me vengo a México y también eso fue como otro momento, como otro salto cuántico, por decirlo así, a nivel personal, porque me tocó enfrentarme nuevamente a una nueva cultura, que era el mismo idioma, algo que yo extrañaba mucho, que era como lo cálido de la persona latinoamericana, que en Nueva York sí lo tenía porque mi grupo de amigos divino, pero igual la ciudad no te lo da y el trabajo no te lo da. Y cuando llego acá, me doy cuenta que yo soy la persona que necesitaba para lograr todo lo que yo quería lograr en la vida. En ese momento, cuando yo me vengo acá, yo digo, yo quiero trabajar en una revista de moda. Ese es mi sueño, siempre ha sido mi sueño. Recolectaba revistas de moda desde la Tú hasta la Vogue, you name it. Y cuando llego acá, me doy cuenta que México tiene los headquarters de las revistas más grandes para Latinoamérica, pero del mundo. Desde Harper's Bazaar, Gracia, Le Officiel, Vogue, Glamour, todas estas. Y yo digo, bueno, esta es mi oportunidad. Y yo me planteo esto como una meta. Yo tenía un trabajo fijo que a mí me pagaban, buenísimo, pero como que yo tenía este sueño. Y un día, literal, llevando un préstamo editorial a Condé Nast, específicamente para Vogue, me dicen, oye, mira, es que hay una vacante, nos gustaría entrevistarte para este puesto. Era un puesto de relaciones públicas, no era un puesto para la revista editorial. Y cuando me entrevistan, me dicen, oye,
¿a ti no te gustaría trabajar mejor en la revista? Y yo, claro, o sea, obvio quiero este trabajo. Y dejé todos los demás trabajos que yo tenía para enfocarme solamente en eso y me di cuenta que, literal, lo que yo me propusiera, yo lo podía lograr. Y ahí vuelvo a entrar como un poco a la zona de confort del mundo corporativo, corporativo entre comillas, pero editorial, donde tenía mi sueldo, tenía mis prestaciones, mi todo esto, hasta que llega otra vez otro punto donde yo digo, ya esto como que no me está llenando lo suficiente y yo siento que yo puedo hacer mucho más. Y toda la vida siento que a veces me falta, pero hay veces que estoy muy consciente de que yo soy mi mejor cheerleader. O sea, yo soy la persona que está ahí que dice, claro que tú puedes. Y mi papá tiene una frase, y esto yo lo digo mucho en redes sociales, que es dale que tú puedes. Mi papá siempre me ha dicho, dale que tú puedes. Pero dale que tú puedes. Y esa es una frase que yo me repito mucho y que siento que a lo largo de mi trayectoria y de mi vida he sido yo esa cheerleader que me ha dicho, dale que tú puedes. Cuando yo decido dejar Vogue, que literal, quien está escuchando y sabe que, o sea, ama la moda y te dicen, no, renuncia a Vogue, te dices, pero ¿cómo? Renunciaste al trabajo que todo el mundo quiere, o sea, ¿por qué? Y literal fue porque yo sabía que yo podía hacer mucho más fuera de Vogue de lo que estaba haciendo internamente. Yo sabía que por las marcas latinoamericanas, por los emprendedores latinoamericanos en el mundo de la moda, por el mundo del diseño y por el mundo de la moda en Latinoamérica, yo podía hacer más afuera. Y ahí fue un dale que tú puedes otra vez, emprende y ahí como que me vuelvo a encontrar como con muchas cosas de este mundo de, bueno, si no eres, o sea, si tú no haces, nadie va a hacer por ti. Si tú no buscas mover la aguja, si tú no buscas los clientes, si tú no buscas hacer, nadie lo va a hacer por ti. Y este es un cuento curioso porque en ese momento lo primero que yo quería hacer era un podcast. Esto fue 2018, sí, 2018 más o menos. Y yo digo, quiero hacer un podcast. ¿Por qué? Yo escucho podcast, amo escuchar podcast, pero todos son en inglés. No hay podcast de moda latinoamericana en español. Yo necesito hacer esto porque yo necesito que más personas puedan escuchar a estos empresarios, emprendedores, diseñadores, modelos, etcétera, en español, en su propio idioma, porque si no, o sea, hasta yo cuando y hablo muy bien inglés, pero escucho los podcasts en inglés, lo pauso, lo echo para atrás, ¿qué fue lo que dijo? No entendí. Y el contexto, porque obviamente es diferente tener una marca de moda en Estados Unidos que en Latinoamérica. Totalmente diferente. Y entonces digo, quiero hacer mi podcast de moda. Y empiezo mi brainstorming y bajo el nombre y hago un logo y todo esto. 6 meses pasó esto en un cajón antes de que yo sacara el podcast. ¿Por qué? Por el miedo al impostor, porque qué va a decir la gente, quién me va a estar escuchando a mí, quién me va a decir que sí a una entrevista. O sea, si ya tú no tienes lo que yo llamaba el apellido de la revista, ahora soy solo yo, Andrea Bamonde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién me va a decir que sí? Pues llega un momento en donde me pasa algo que me hace darme cuenta que yo digo, si no lo sacas ahorita, alguien más lo va a sacar. Otra persona, esa idea va a salir de tu cabeza y se va a ir a otra cabeza, se va a plantar y esa persona lo va a ejecutar y te vas a quedar tú con tu idea por fuera y te va a dar rabia. Y dije, no, dale que tú puedes. Y agarré y saqué mi podcast y todo esto. Y así sucesivamente fue como pasando todo el tema de yo meterme más en la industria de la moda de una forma independiente. Y también aquí tuve como un hito que yo creo que también va muy alineado con el tema de crecimiento personal y de crecimiento profesional, porque hoy en día yo siento que soy muchas de las cosas que soy y tengo la empresa que tengo y la gente que la trabaja conmigo, gracias a que en este hito de que yo vengo y digo, vamos a ser emprendedores de moda y así, llega Bumble y me dice, oye, estamos montando el equipo en México y queremos que tú seas parte de la parte de marketing en México. Y yo digo, esto es una oportunidad que yo no le puedo decir que no. Y me acuerdo que mi papá me decía, André, pero si tu rubro siempre ha sido moda, ¿qué vas a hacer tú en una aplicación de citas, un networking app, algo que tiene que ver mucho con tecnología? Y yo decía, por eso mismo yo necesito decir que sí, porque yo no me puedo quedar atrás, yo no me puedo quedar nada más con lo que sé sí del mundo del marketing, pero también del mundo editorial. Yo necesito aprender de números, yo necesito aprender de cómo se comporta, este es el futuro. Y esto ya fue eso, 2018. Y empiezo a trabajar ahí y la mente se me explota de conocimiento
yo me acuerdo, mira, cuando yo entré, mi jefa, me acuerdo que me hizo como varias preguntas y yo le dije, mira, tú me estás hablando en China. Esto de CRM y de ROI y un poco de terminologías que yo decía en mi vida. Yo trabajaba con un call sheet y con, ¿sabes? Como que un calendario editorial. El idioma que yo hablaba era muy diferente al idioma que se hablaba en un startup de tecnología que estaba creciendo, bueno, y sigue creciendo a pasos gigantes. Entonces, yo le dije, mira, yo no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo, pero yo soy muy buena aprendiendo. Y yo en un mes te prometo estar sharp en todo lo que yo necesite saber para hacer que esto que nosotros vamos a hacer sea un éxito. Y así fue. O sea, entonces, again, para mí yo creo que el crecimiento más grande que he tenido yo a lo largo de los años ha sido mucho de la determinación de hacer las cosas y hacer las cosas bien. Y de aprender y de mantener esa curiosidad al máximo. Porque creo que, y siempre hablamos de los médicos, ¿no? Que los médicos siempre están aprendiendo porque la tecnología, los marqueteros nos pasa igualito. O sea, sacan una aplicación nueva todos los días. Hay todos los Cambia días. el algoritmo y Ahora la tendencia de mercado. Todas nuestras estrategias se basan mucho en entender el algoritmo para poder generar un contenido que, o sea, como que le gane al algoritmo, entonces que tu marca esté por encima. Tenemos que estudiar todos los días. Entonces yo creo que mucho de mi crecimiento viene de ahí, de esas ganas de hacerlo cada vez mejor y de continuar creciendo. Siento que no he parado, pues, ni creo que pare. Sí, totalmente. Ahora, cuando te fuiste a Nueva York, te fuiste a estudiar, ¿qué te fuiste a estudiar? Mira, este cuento es buenísimo porque cuando yo digo me voy a ir a Nueva York a estudiar, yo no sabía que iba a estudiar. El internet para aquel entonces yo siento que no era ni... No, pero aquí no era ni un pedacito chiquitito de lo que es hoy. Me acuerdo haberme metido en internet, intentar buscar, entender que era un Associated in Applied Science, un Bachelor, un no sé qué, y yo no sé qué hacer. Yo lo que sé que quiero hacer es trabajar en moda, pero yo no quiero ser diseñador, y esto yo estaba, desde el día uno yo siempre estuve muy clara, y decía, bueno, especialización en relaciones públicas, o en qué, y resulta que aterrizo en marketing de moda, y yo, perfecto, esto literal es nombre y apellido de lo que yo quiero hacer. Y me voy a estudiar eso en Parsons, The New School of Design, con todas las ganas y todas las curiosidades de aprender al máximo todo lo que se puede aprender, además de una ciudad que, donde voltees, o sea, la Hay vitrina moda, al lado, arte. hay moda y te están enseñando algo. Y aprendí como muchísimas cosas que yo creo que ahí es también muy importante como entender esa parte del pensamiento crítico y no solamente quedarse, si no me vas a hablar de redes sociales no me interesa, no. A mí el hecho de que tuviese una profesora que me enseñara de textiles me hace hoy ser mejor, una mejor empresaria, una mejor consultora para mis clientes. El que me enseñó a hacer dibujo y a hacer los croquis, aunque yo toda mi vida dije no quiero hacer eso, me enseñó y me expandió una parte de mi creatividad. Entonces, cuando yo decido irme a Nueva York, es un poco perdida, pero como que aterricé en el lugar que tenía que aterrizar, que yo también creo que eso es muy importante. Hay algo que ha pasado siempre, no sé si es el universo, no sé si es un ángel, no sé lo que sea. He aterrizado donde tengo que aterrizar para poder crecer de la forma en que he crecido. Perdida, pero te encontraste, digamos, con lo que querías hacer y contigo misma. Sí. Ahora, en tu experiencia, digamos, trabajando en marcas como Vogue, como Bumble, ¿cómo es la dinámica? Y, digamos, sobre todo contrastándola con tal vez otro tipo de experiencias, con empresas tal vez mucho más regionales, mucho más nacionales. ¿Cómo dirías que es la experiencia de trabajar en Vogue o en Bumble? Mira, yo creo que en relación a Vogue, en aquel momento, porque sé que hoy se está tratando y se está trabajando mucho más global, en aquel momento era un poco más local en algunas oportunidades. Yo, y creo que por eso también amé tanto hacer lo que hice en Vogue y después de eso poder evolucionar, es a tener la agencia que esté enfocada en marketing de marcas de moda en Latinoamérica, fue porque me tocó ir mucho a los Fashion Weeks de Latinoamérica. Entonces era ir, sentarse, o sea, conversar con los diseñadores, aprender un poco de esto, visitar desde sus talleres hasta sus showrooms y todo esto. Teníamos mucho ese enfoque local, de enaltecer lo local. También ahí fue cuando me di cuenta que había mucho trabajo por hacer del lado de lo que nosotros teníamos como expectativas como una revista
del tamaño de Vogue, y esto me pasó con una oportunidad con una marca en específico. Me mandaron unas fotos, las fotos eran terribles. Yo no podía poner eso en la revista y mi jefa me dijo, eso no lo podemos poner en la revista, las fotos están muy mal. Y yo era como, me da rabia porque yo conozco esta marca es increíble, pero su foto no está al nivel de Vogue. Y eso hay que entenderlo como Vogue es una marca también. Hay estándares, hay misión, hay visión, hay valores. Si nosotros no estamos a ese nivel, ellos, obviamente no hay comunicación ahí. No porque tú seas una marca y quizás estés vendiendo buenísimo, lo que sea, te voy a sacar... Si no es porque los valores no hacen match entre uno con el otro. Claro, ¿no? Y el cliente, es decir, el que va a comprar la revista, cuando vea eso y no le hace match, ¿qué va a hacer? Va a decir... Esto no es Vogue. Esto no es Vogue, esto aquí no compagina. Entonces, eso es muy importante para las marcas, que yo creo que eso lo aprendí yo internamente y hoy se lo enseño mucho a mis clientes, que es entender esa parte de cómo poder llegar a ese nivel, por lo menos porque Vogue siento que es un nivel alto, hay un paso por los que yo necesito pasar, y entonces el enfoque para nosotros era muy local, descubrir el talento local, sino ver, y ahí me metía yo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudo? Mira, pero entonces vamos a hacer las fotos de esta forma, para que entonces obviamente yo pudiese exhibir todo el talento que había, y mi trabajo se basaba mucho en eso, en el mercado local, tanto en México como en Latinoamérica. Yo literal pasaba mis días buscando marcas, y divino, o sea, pero era mucho sobre eso. Después, pasar a Bumble fue como dicen, un animal totalmente diferente, porque además conozco a la fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd, y cuando la primera vez conversamos, no parábamos de conversar y yo le decía, entonces hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Yo en aquel entonces trabajaba en Vogue, entonces mi enfoque fue 100% de amigas. Sí, de recomendación, Y de que yo era usuaria. Entonces yo le decía, claro, no, entonces mira, pasa esto, pero entonces aquello, entonces yo hago esto, esta es mi técnica para yo poder salir y saber que no me va a pasar nada malo, etcétera. Y todo esto fue una conversación. Es cuando ella me dice, wow, hay que entrar en o sea, quiero entrar muy fuerte en este mercado. Y a partir de esa cena, que fue una cena que se hizo Bumble con Vogue aquí en México, ella empezó a hacer como toda la investigación, todos los esfuerzos. Yo en aquel entonces seguía trabajando en Vogue. Son 6 meses después que yo renuncio a la revista y empiezo a trabajar con ellos. Pero la forma era muy distinta y la verdad es que a mí me enseñó tantas cosas trabajar en un startup como ese, tener una jefa como Whitney, que además empoderaba a las mujeres que trabajaban con ella. O sea, esa era una frase que se usaba y que se tenía en las paredes de la oficina, etcétera, pero era algo con lo que sí se comulgaba. Y donde yo siempre sentí que a mí siempre era como que, dale, pero se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Ideas, las que tú quieras. O sea, la verdad es que sí tuve una oportunidad creativa muy grande y también de aprender muchísimo, porque al final era un startup de tecnología. Había muchas cosas, como te digo, o sea, yo CRM y todo esto, yo no me preguntes cómo se comía eso, pero entonces yo me sentaba y yo llamaba. Claro, aquí hay algo que entender. El equipo de Bumble, teníamos una oficina acá, que era más que todo la parte de brand, la parte de marca local, pero toda la parte del equipo, por lo menos todo lo que tenía que ver con paid ads y todo lo que tenía que ver con producto, estaban regados entre Austin y Londres. Entonces, algo que yo intentaba hacer o sea, por lo menos semanal, era sentarme con esos equipos, que quizás yo no hablaba su idioma, pero para poder hablar el mismo idioma y poder pedir cosas y poder decir, esto está funcionando, esto no está funcionando, y ver cómo podíamos mejorar, y que obviamente si yo tenía una campaña, se alineara con todas las partes, con todas las mancuernas. Entonces, trabajar con un equipo tan local, pero tan global, fue muy mágico, porque a nivel local teníamos muchas libertades y a nivel global teníamos muchas herramientas. Entonces te podías inventar cualquier cantidad de cosas, obviamente con sus limitantes, pero muy mágico. La verdad es que fueron 2 experiencias muy distintas. Además, me imagino que ese equipo, digamos, global, pues te daba ciertas directrices mediante las cuales pues tú podías tener cierta libertad creativa dentro de un espacio, llamémosle, enfocado hacia el objetivo que ellos también buscan lograr. Sí y no, porque hay algo que a mí me gustó mucho de lo que hacíamos, que era, se entendía que cada mercado estaba en un momento diferente y la audiencia estaba en un nivel de conciencia diferente también. Entonces,
Global quizás podía venir con una campaña que les parecía espectacular, pero nosotros teníamos el La espacio sensibilidad también de levantar la local. mano y decir, mira, pero es que aquí yo no te puedo empezar a hablar de esto si la gente todavía no sabe si es a la derecha o a la izquierda que tienen que darle para darle match a la persona. Entonces, ok. Entonces, vamos a ver cómo podemos localizar esta campaña de una forma de que, sí, obviamente, a nivel global se puede ver como un abanico que coherente, pero a nivel local cada mercado lo está haciendo a su manera, en la forma de que su mercado se está adaptando. Eso yo creo que fue clave para el crecimiento de Bumble en todos los países. Y yo lo veía con India, con UK, con Australia, o sea, cómo veíamos cada quien como un mismo, no sé, una misma actualización de la aplicación. ¿Se comunicaba de manera diferente? Sí. Y tú hoy en día te puedes meter en las diferentes cuentas, y este es el mejor ejemplo, cuentas de Instagram, de Bumble, a nivel mundial, y no te vas a conseguir lo mismo. Cosa hermosa. Y yo me acuerdo que mis amigas me decían, me encanta Bumble Inglaterra porque son súper witty con su humor, pero me encanta ver Bumble México porque entonces es súper local, pero Bumble US es súper, no corporativo, pero como que tiene todas las actualizaciones. Sí. Y yo decía, eso hace que la marca, capaz ya tú estás casado y nunca vas a usar Bumble, pero sabes que es una marca que es, o sea, como que es un love brand. Claro. Ya. Ahora, ¿cómo se introduce una marca en el mercado? Imagínate algún empresario que nos está viendo allá afuera o empresaria y que de alguna forma buscan introducir una nueva marca o más bien una marca a un nuevo mercado, llámese un país, llámese una ciudad, llámese una región. ¿Cuáles son los elementos o el ABC para hacerlo? Mira, creo que depende de muchas cosas y hay algo que yo siempre parto que es entender cuáles son los recursos que tienes. Y recursos puede ser cualquier cosa, no nada más dinero. O sea, porque obviamente todo el mundo tú le dices recursos y dices, ay, tengo 1 millón de pesos. No, ya va. O sea, recursos pueden ser muchas cosas. Puede ser personal, puede ser entender como la situación social, económica, política del lugar donde estás entrando. Obviamente el tema dinero también afecta, impacta. Pero es importante evaluar todos los agentes que te van a ayudar a ti a entrar a ese mercado. Algo que yo creo que es importante es eso, entender cómo tu producto y ese mercado compaginan y hacen match. Porque creo que cuando buscamos introducir un producto, no sé, que viene de cualquier país y vienes con la misma estrategia que vienes del otro país, donde quizás eso, ya tienes una penetración de mercado, ya la gente conoce el mensaje, ya se identifica, no puedes pensar que es la misma gente, no estamos hablándole a la misma persona, no estamos hablándole a la misma situación. Lo que está pasando ahorita, no sé, en un país que hoy están pasando calor, nosotros estamos pasando frío. El lenguaje tiene que ser diferente. No podemos pretender que ese mismo post en Instagram de la empresa, que si son argentina, que dice, aquí con el cafecito caliente, y aquí, que café caliente no me importa, desconectas totalmente al cliente. Entonces, para mí el paso número 1 es entender muy bien el mercado y la audiencia. ¿A quién le vas a hablar? ¿Por qué le vas a hablar? ¿Y qué está pasando en la mente de esas personas? Y en el caso de, para darte como el ejemplo con Bumble, era entender cómo la gente tiene una percepción de las aplicaciones de citas. ¿Qué estaba pasando en el entorno de las citas? ¿Cómo la gente abordaba? En el caso de Bumble, la mujer es la que escribe primero. ¿Qué significa eso en el entorno de México? O sea, entonces poder estudiar esa parte creo que es importante. Y esto puede ser para una marca de tecnología, pero puede ser también para una marca de ropa. O sea, si voy a entrar, y esto me pasa mucho con clientes, quiero entrar en el mercado en México. Ok, a ver, tu marca es una marca, me pasó recientemente con una marca de joyería de lujo, o sea, precios bastante elevados. No puedes entrar en un bazarcito en la colonia Roma. La gente no te va a ir ahí. La señora que tiene el poder adquisitivo no va a ir a la Roma a comprarte tu collar carísimo. El stand de al lado seguro vende algo que cuesta entre 500 o 2,000 pesos. Tus collares cuestan 25,000 pesos. No puedes estar vendiendo ahí. Hay que entender el mercado, hay que ver y hay que hacer el estudio. Y yo creo que algo que también es importante es el ensayo y error y no temer equivocarse. Porque muchas veces, antes de saltar a ese, me voy para otro, es buscarse también aliados estratégicos para esa entrada y esa penetración del mercado.
Puede ser que sean otras marcas, puede ser una persona que ya conoce el mercado, puede ser, en el caso de esta marca de joyería, se buscaron una aliada estratégica que literal, ¿qué hizo? Hosteó un evento en su casa, invitó a todas sus amigas. ¿Por qué? Porque es el entorno donde se mueve, donde tienen el poder adquisitivo para poder comprar esas joyas. Esa niña está súper posicionada aquí en México, viene cada cierto tiempo, ella le está jugando a un tema de la exclusividad también, obviamente eso le eleva también el valor a esta marca, a este proyecto en México. Todos esos factores son importantes, pero yo creo que la verdad todo parte del tema de tener muy claro quién es la audiencia y cómo esa audiencia se ubica en ese mercado donde tú vas a entrar, porque supongamos que vamos a decir, y esto me pasa mucho con clientes, mi cliente es el de 35 y 45 años, clase A y B, lo tengo clarísimo. No lo tienes clarísimo, porque ese cliente en Venezuela es diferente al cliente en México que al cliente en Perú. Entonces tienes que entender y tienes que meterte en el mercado para poder entender. Entonces quizás es buscarte un aliado local, que fue el caso, por lo menos lo que hizo Bumble. Se buscó un mercado, o sea, gente local que ya entendiera cómo funcionaba el mercado para poder empezar a expandir. Entonces, eso para mí yo creo que es clave a la hora de si alguien que nos está escuchando quiere su empresa empezar a expandirla, etcétera, ve, como dicen, mojándote un poquito los pies, empápate un poco de la cultura, de lo que está pasando y cómo tu marca, ya sea que sea una solución o cómo encaja en ese mercado, para que obviamente a partir de ahí empieces a trazar estrategias de entrada del mercado. Y puede ser desde lo muy chiquito hasta puede ser algo gigante, que eso también pasa. O sea, ahí tenemos marcas que literal tienen la ciudad tapizada con sus vallas y te metes en la aplicación y te sale la publicidad de la marca. Claro, y ahí estamos todos haciendo esto, en este caso es un banco, ahí estamos todos abriendo la cuenta del banco. Entonces, es entender muy bien y saber cuáles son los aliados y a través de qué medios penetrar y entrarle a esa audiencia, porque si no puede ser que estemos gastando y quemando el dinero, entrando en cualquier otro lado, pensando que lo estamos haciendo súper bien, porque ya funcionó en otro mercado. Porque o sea, no hay un trajecito que le quede igual a todo el mundo. Sí, te entiendo completamente porque justo a nosotros nos pasó algo similar. Trabajamos con una empresa en México, donde eran líder en la industria en México, y cuando de alguna forma ellos quisieron expandirse a Estados Unidos, quisieron replicar la misma estrategia de México a Estados Unidos. Y al tiempo después se dieron cuenta que el mercado era muy diferente y ya después de entender un poco más a fondo, de planificar una estrategia más profunda con las bases que tú comentas, entender al cliente ideal, entender qué posición juegas tú en el mercado, nos dimos cuenta que en México ellos eran una empresa que jugaba en una categoría, digamos, top de la industria. Y en Estados Unidos habían otras empresas que ellos eran los top de la industria, entonces ellos eran, digamos, como una categoría media dentro de esa industria. Claro. Pero que de alguna forma buscaban tanto atraer clientes como venderse como una empresa top. Entonces, obviamente hubo tiempo, dinero y esfuerzo tirado en ese tipo de estrategias fallidas. Entonces, yo creo que para mí, antes de poner un solo peso, un solo dólar en otro lugar, en otra región, para mí la base es conocer el mercado, conocer qué posición juegas en el mercado, es decir, contra quién compites, cómo compites, qué está haciendo la competencia o los sustitutos allá. Porque muchas veces está el clásico, no, pues es que yo aquí no tengo competencia, ¿no? Ajá. Porque nadie hace leggings color fosforescente que cambia de color con agua fría en México. Claro. Sí, tal vez nadie hace ese producto en particular, pero pues compite contra los leggings normales. Exacto, ¿no? La gente sigue comprando leggings. Entonces exactamente. Es como entender muy bien. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que, y sin irnos como a países, en mismas colonias. O sea, cuando tú entras aquí entre el mercado que hay en la colonia Roma versus el mercado que hay en la colonia Coyoacán, es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque allá quizás hay más padres con niños que están buscando un lugar donde puedan llegar con la carriola o un parque para que sus niños se entretengan mientras que van a ellos a comer. Mientras que en la Roma lo que quieren es la noche y la fiesta y la cosa. Puede ser el mismo concepto, puede ser el mismo restaurante, puede ser la misma tienda. Pero el mercado es diferente. El mercado es diferente. Y eso tú lo ves, mira, ¿sabes quién lo hace súper bien? Zara, Inditex.
¿Por qué? Ellos no venden la misma ropa en todas las tiendas. Y esto mucha gente no lo sabe y los invito a que vayan y experimenten si compran en Zara. No necesariamente la misma mercancía se consigue en todas las tiendas, porque cada tienda tiene un buyer que sabe cómo funciona su mercado. Hay tiendas que quizás si están cerca de una universidad probablemente le venden más a universitarias. Otra tienda que quizás si está en una zona mucho más familiar probablemente le venden más a mamás o sí, madres de familia, abuelitas, etcétera. Entonces, quizás este zapatito, que es un zapatito que parece muy conservador, lo consigues en ese Zara, pero no lo consigues en el de las universitarias. En el de la universitaria probablemente consigues más tenis. Y así sucesivamente. Y eso es el mismo producto, es la misma gente que fabrica, es lo mismo todo. Hay diversificación, pero porque entienden que el mercado es diferente. Ya. Ahora, ¿qué particularidades tiene el hacer marketing en la industria de la moda versus tal vez otro tipo de industrias, digamos, en las experiencias que tú has tenido? ¿Qué particularidades tiene el marketing de moda? Mira, creo que del marketing de moda, y aquí lo mismo si es marketing gastronómico, marketing, me imagino que de arte y así, creo que cuando conoces mejor el mercado, te es más fácil, y fácil lo digo entre comillas, pero tienes esa facilidad de poder generar estrategias y de poder entender a tu cliente, entender el mercado y muchas otras cosas. Cuando quieres brincar, y a nosotras nos ha pasado con la agencia, cuando queremos brincar a otro rubro, se nos hace un poco más cuesta arriba porque tengo que volver a aprender, tengo que aprender muchas cosas, mientras que ya yo en el tema de moda vivo, respiro, todos los días estoy leyendo sobre este tema, entonces me interesa mucho evolucionar, evalúo muchas cosas de estos casos y que al final los aprendizajes, y yo creo que la base puede ser la misma, o sea, ninguna marca funciona si no tiene una misión, una visión, un propósito y unos valores claros. Ninguna marca funciona si no tiene un mensaje, una audiencia bien definida. Los principios son claros, pero a la hora de abordar y de desarrollar estrategias, a la hora de desarrollar un mensaje, de entender una audiencia, las cosas que yo voy a evaluar son diferentes a las que quizás va a evaluar alguien que se especialice en marketing gastronómico o alguien que se especialice en marketing de otra industria. Entonces yo creo que la diferencia está un poco en el contexto en el que se desarrolla cada uno. Creo que también son industrias que se mueven a diferentes ritmos. En el mundo de la moda, en el mundo global, la moda se mueve en 4 temporadas principalmente. Tenemos eventos sumamente importantes. Las marcas que aspiran a crecer en cierto nivel tienen que estar presentes en estos eventos. Sin embargo, en Latinoamérica, lo que hablábamos, o sea, eso es en Europa, Estados Unidos y así, en Latinoamérica se mueve diferente, o sea, nuestras semanas de la moda son totalmente diferentes, el consumidor en Latinoamérica consume diferente. Tengo una marca de moda, por ejemplo, en República Dominicana, ellos son verano todo el año, entonces obviamente ese mercado es totalmente diferente. Entonces, entender y ver esa parte, yo creo que aquí como especialistas en marketing, creo que lo importante es entender el contexto de la industria donde tú te desarrollas. En mi caso, tengo la súper fortuna de que me apasionó el tema del marketing y me apasionaba el mundo de la moda y que encontré que ambos como que funcionaban juntos, cosa que yo creciendo nunca lo vi. Y hablando un poco de como el crecimiento y la expansión, yo me acuerdo cuando yo empecé, yo decía, pero ¿cómo hago para hablar de moda, que es lo que más me gusta, hablar de marketing? Porque yo pensaba que nada más podía hablar de moda si hablaba de tendencias. De, ay, sí, el blazer de cuadros es lo que se está llevando. A mí no me gustaba hablar de eso. A mí la verdad es que, a mí me puedes ver, o sea, este blazer es de hace 4 años, de una diseñadora que me encanta y me fascina. Y lo tengo y lo uso porque me encanta y me fascina, no porque esté en tendencia o porque haya salido en pasarela. Entonces, mi enfoque no va hacia allá. Mi enfoque era más como entender por qué es un gran blazer y por qué se vendió tan bien y por qué todo esto. Y en algún punto yo decía, no entiendo cómo combinar ambas. O sea, más desde la perspectiva del negocio que de la moda per se. Exacto, pero cuando yo empecé a compartir contenido sobre esto fue en pandemia. Y yo tenía muchas dudas. Yo decía, ¿cómo empiezo a compartir yo contenido de esto? Y entonces me fui literal a lo básico, que eran los conceptos aplicados a moda.
Y ahí fue cuando empezó a crecer una comunidad de gente que dijo, claro, misión. Yo había escuchado lo de misión, que algún empresario me había hablado, pero yo pensaba que en la moda no aplicaba. No, se aplica. Ya entendí. Así yo no tengo esto claro. Y así fue como se fue creando como esta bola de nieve, de cierta forma. Entonces, yo creo que la diferencia es sobre todo como el contexto. Y algo muy importante y que yo le digo a cualquier persona que se quiera especializar en un rubro, entiende ese rubro para poder especializarte en eso, pero tienes que tener toda la parte básica, que ya no es tan básica porque, como dijimos, el algoritmo nos está volviendo locos y nos hace cambiar todos los meses, pero tienes que tener esa educación y entender cómo impacta, cómo afecta a tu mercado y constantemente estar estudiando. Literal, yo todas las semanas, todos los días voy leyendo casos de estudio, noticias que pasan de marcas que hicieron esto, marcas que venían haciendo esto y hicieron lo otro, marcas que tienen años y de repente cambian su logo o cambian el nombre completamente. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué están entendiendo? ¿Qué están viendo ellos que quizás yo no estoy viendo? Y obviamente con pensamiento crítico local, porque en Estados Unidos y en Europa y en Asia se están moviendo a una velocidad que quizás dicen, todas las marcas están cambiando sus logos porque los Gen Z y tal. Ok, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Y cómo está afectando eso? ¿Qué tanto en verdad el Gen Z se está moviendo a esa velocidad? ¿Me tengo que mover yo a esa velocidad? Porque también pasa eso, nos movemos a la misma velocidad de allá y de repente brincamos al vacío, porque aquí el mercado no se está moviendo a esa velocidad. Todavía aquí el mercado, quizás esa señora todavía quiere ir a la tienda a comprar. Ella no está entendiendo eso de que, ¿cómo que online? ¿Cómo que en el celular? No entendí. Entonces, tienes que aprender a navegar eso también, pero si no entiendes el contexto, no importa que sepas todos los términos marqueteros del mundo, no te va a funcionar. Sí, y sobre todo yo creo que para quien nos está viendo allá afuera y que tiene una empresa, un emprendimiento en la industria de la moda, yo creo que también es entender el modelo de negocio a fondo. Y el modelo de negocio puede implicar canales de distribución, el modelo de negocio puede implicar a nivel de propuesta de valor qué momentos de necesidad son los que cubre tu producto o tu solución. Entonces, creo que esa es la base también para de alguna forma ir haciendo una comunicación mucho más enfocada al tipo de industria en la que estás. Y por otro lado, bueno, a mí me surge la pregunta, ¿qué elementos hay como para crecer una empresa de moda? O sea, si tú tuvieras el día de mañana una empresa de moda, ¿qué harías para crecerla? Lo primero que haría sería, después de investigar muy bien la parte del mercado, me buscaría un gran aliado de producción y distribución. Creo que, y retomando el tema del modelo de negocio, muchas marcas no piensan en cómo van a hacer dinero de esto. Y quitémosle toda la parte, el mundo de la moda, y siempre lo he dicho, para mí es arte. O sea, a mí me encanta poder decir, esto lo diseñó mi amiga. O sea, mi amiga hizo un dibujo, hizo esto y tal, y yo me lo puse. Exacto, y ahora yo puedo andar en la calle con algo que, o sea, así como la gente invierte en arte, a mí me gusta invertir en ropa de gente que además aprecio su cabeza. Como la gente invierte en arte porque ve que hay una visión, lo que sea. Entonces, creo que la gente no ve la parte de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer dinero de esto? Y no es qué precio va a tener la ropa, es el modelo de negocio y es a nivel de proyección, ¿ok? ¿Cada cuánto va a salir esto? ¿Qué precio quiero que tenga? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cuáles son mis canales de venta? ¿Cuáles son mis canales de distribución? ¿Qué tipo de marca quiero tener? Y aquí, sin juzgar, yo quiero tener una marca de fast fashion donde todos los meses yo tenga, o todas las semanas yo tenga cosas nuevas. O quiero tener una marca de lujo donde la gente compre y que esto no se renueve por 5 años. O sea, ¿qué tipo de marca quiero tener? Y para eso yo creo, para poder llevarlo a cabo, creo que un buen aliado de producción y distribución es clave. Y mucha gente no sabe esto. Existen estas fábricas que te ofrecen lo que se llama el full package, donde tú llegas, no tienes nada de conocimiento de diseño, de moda, de textiles, de colores, de tendencias, de nada. Ellos se encargan de todo. Desde decirte qué es lo que está en tendencia, ¿no? Y tú dices, no sé, quiero tener una marca de ropa para hacer ejercicio. Ok. Entonces vienen y ellos a partir de esa idea, de ese concepto que tú tienes, empiezan a desarrollar todo, te presentan, te hacen samples, se hacen las pruebas, la modelo,
si le quedó bien, no le quedó bien, quítale el bolsillo, ponle otro bolsillo, etcétera, hasta que tú dices, mira, yo quiero que todo me lo pongan en Miami y a partir de Miami se va a distribuir a partir de todo el mundo. Ah, ok. O sea, eso es un gran servicio, es un excelente servicio. Yo creo que o sea, si yo tuviera que empezar una marca de moda hoy, yo me buscaría esto. Ahora, importante, mucha gente busca este recurso, ¿y a dónde se me van? A Asia, a la India. ¿Por qué? Porque es donde conocemos y sabemos que hay grandes productores. Pero ¿qué te dicen? Bueno, ¿quieres hacer ese legging negro? Son 5,000 mínimo. Pero ya va, tú ni siquiera tienes un producto probado en el mercado. Claro. Entonces, también lo primero que yo quizás haría es probar el producto. Porque si el producto no ha funcionado, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a mandar a hacer 1,000 de cantidad? Necesito 1,000 personas que vengan a comprar esto. Y además de tallas diferentes. Entonces, creo que probar el producto, tener un gran producto de calidad, tener un buen aliado que te ayude en esta parte del proceso. Si tú no tienes los recursos, hay gente que es muy habilidosa y cosen ellos mismos su ropa, o hay gente que construye sus propios talleres, eso también existe. Entonces, depende del nivel de la marca que tú quieras, pero yo me buscaría esa parte con la finalidad de tener el mejor producto. Y el mejor producto es totalmente subjetivo. Tú puedes tener el mejor producto siendo fast fashion, que en 2 lavadas la camisa se te rompió, o puedes tener el mejor producto que te dure 8,000 años y se lo heredas a toda tu familia. No, y eso se me hace súper valioso porque creo que es algo, digamos, base, sobre todo cuando empiezas desde cero, ¿no? Que de alguna forma pues necesitas recursos para hacer tu propia producción, necesitas inversión tal vez en maquinaria, en equipo de trabajo, entre otras cosas. Entonces al final la bola de nieve de las inversiones pues se te hace más grande. Y creo que apalancarte de alguien que ya tenga la solución armada y que si por alguna razón el día de mañana no funcionan las cosas como esperabas, pues bueno, simplemente cortas el servicio y lo pasas a una escala diferente tal vez, ¿no? Claro. Y tener un concepto claro también, porque yo creo que o sea, son para mí son las dos cosas a la par. Tener esta parte de la producción que eso te ayuda a ahorrarte en temas de inversión, de no tener que comprar tú 8 máquinas para poder hacer el ensayo del error, si te salió el legging medio chueco, que la tela no funcionó, estos aliados te ayudan, pero también tener un concepto claro, porque sin esa claridad, esta gente de la distribución y de la producción te puede hacer el mejor legging, pero si tú no sabes por qué estoy haciendo el legging, para qué, cuál es el concepto, cómo va a evolucionar ese legging negro que estoy haciendo ahorita después para que sea azul, verde, morado o como tú quieras, si no tienes una claridad de esa esencia que tú quieres que tenga tu marca, o sea, esas dos cosas para mí van a la par para poder arrancar un negocio de moda. Y hay cosas que vas a ir descifrando en el camino y eso es totalmente válido. Como te vas a ir equivocando, como quizás esa distribuidora al principio que te funcionó, ya no te funciona después cuando vas creciendo o vas evolucionando. O sea, es un camino del ensayo y el error, pero creo que parte de estos dos principios para que tengas las herramientas necesarias para poder ir evolucionando y seguir creciendo sin apostar al burnout, un poco lo que tú dices, o sea, o de irse a India, tener 1,000 leggings negros, de los cuales, no sé, quedaron todos chuecos, nadie los compró. ¿Qué haces tú con esos 1,000? No haces nada. Entonces, es importante como que creo que esos dos pasos para mí, para empezar una empresa. Y yo comulgo mucho con esto y creo que también un punto que yo le añadiría sería el que estos elementos estén articulados y tengan congruencia uno con el otro. ¿Por qué? Porque puedes tener una buena, digamos, un buen aliado de producción y un buen entendimiento del cliente, pero si lo colocas en digamos, en un canal o en un punto de venta donde no valoran la calidad del producto por el atributo que tenga o no está incluso el cliente ideal ahí, pues al final de cuentas la cadena se rompe y pues al final no hay valor y las cosas no se mueven. Entonces, claro, creo que un punto importante también es articular los diferentes elementos de la estrategia para que realmente se pueda ejecutar. Ahora, ya hablamos, digamos, de cómo crecer una empresa de moda, hablamos acerca de la propuesta de valor, pero ¿cuáles son los errores comunes que tú encuentras al comunicar esa propuesta de valor? Y cómo de alguna forma pues recomiendas que esa comunicación se dé. ¿Cuáles son las bases? ¿Cómo lo estructuras? Creo que de los principales errores es el pensar que esa propuesta de valor es
una y comunicarla de otra forma. O sea, no tener clara la propuesta de valor te hace muy difícil ponerla afuera y se ve hasta, y si la pones afuera hay veces que se ve hasta forzada. Entonces creo que es importante entender cuál es esa propuesta de valor y entender por qué en verdad sí es una propuesta de valor para el cliente al que tú le estás hablando. O sea, y algo que yo siempre le digo a los clientes es qué solución aporta ese producto a las personas y entender, una vez más, regresamos al cliente. Yo creo que el error más común es sí tener, como dices tú, el buen producto, la propuesta de valor. Tienes todo en un Excel, en un Word espectacularmente bajado, pero a la hora de ponerlo afuera no lo haces de forma efectiva. Entonces, sea por los canales de venta, que escoges estar en un canal de venta que no necesariamente comulga con eso, ese producto y esa propuesta que tú tienes, sea en los diversos canales de comunicación a nivel de redes sociales, email marketing, una página web, hasta el WhatsApp si tú quieres vender por WhatsApp. Es importante que todo eso, al final, las personas sí compramos productos, obviamente, pero queremos comprometernos y casarnos con las marcas. O sea, cuando tú te casas con una marca es porque hay algo más allá del producto que te está haciendo a ti sentir algo y por eso conectas. Y puede ser lo que sea, puede ser que sea aspiracional y tú vas y compras ese cinturón que siempre quisiste porque es algo aspiracional que a ti tú sientes que cuando tú te lo pones, reinas el mundo. Como hay otra gente que simplemente lo que quiere es ese legging negro, para seguir con el ejemplo, te agarre todos los rollitos y te haga sentir segura. Que cuando vas al gimnasio y te ves en el espejo, te sientes compactita y te sientes segura y te sientes todo lo bien que te quieres sentir, así sea que hiciste 2 abdominales. No importa que hiciste 2 abdominales o 25,000. A ti ese legging te está haciendo... Entonces, ese legging que te agarra todo, te está dando una solución a un problema que tú tienes en la cabeza, que es, quizás no me siento tan bien cuando yo me veo en el espejo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el legging venga en color verde, amarillo, morado, voy y me compro el legging porque yo sé que ese legging a mí me va a hacer sentir súper bien. Entonces, ahí yo creo que cuando no comunicamos esto y cuando no sabemos hacerlo en el idioma del cliente, en el tono que es de la marca, porque al final eso lo diferenciamos. Legging negro vende muchísima gente, pero ¿por qué este es más famoso que el otro? Hay algo en la comunicación y es el tono, es la personalidad de la marca, es el mensaje que me habla a mí y no le está hablando a la otra persona. Porque puede ser que el otro también sea, y esto también es otro error, es que mi elemento diferenciador es que yo soy de alta calidad. ¿Qué es alta calidad para empezar? Ajá, o mi precio. No nos diferenciemos por el precio. Esto siempre lo he dicho, porque en el momento en el que tú subas el precio, esa persona se va a ir con el otro. Ah, es que ya subió el precio y como, es un legging negro. Te va con el otro. No te puedes diferenciar por el precio. Y la calidad, mira, seguimos comprando y mucha gente sigue comprando en marcas de muy mala calidad. No compran por la calidad, compran porque esa marca les da un valor agregado. Entonces yo creo que poder entender y comunicar esta parte de forma efectiva, entender cuál es el tono de mi marca, cuál es la personalidad de mi marca, tener muy claro ese mensaje y cómo ese mensaje hago que conecte con ese cliente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Es un TikTok? Bueno, entonces, ¿por qué no estamos en TikTok? ¿Es un Instagram? ¿Por qué no estamos en Instagram? Es la atención al cliente, es como las chicas que trabajan conmigo en mi tienda atienden al consumidor. Eso, o sea, mucha gente, también hoy en día estamos tan en el celular, de todo es digital, ese momento de venta, cuando tú pides un precio, y me voy a ir a la parte digital y a la parte de retail, offline. Cuando tú mandas un DM para preguntar un precio y no te contestan, ya tú perdiste cliente. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ni contestan. O te contestan el precio y ya. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a tener una atención con ese cliente que va alineado con tu marca? Aquí hay una marca que a mí me encantaba pedir por WhatsApp porque te trataban como si tú fueras su mejor amigo. Y yo decía, ay, qué simpática esta gente. A mí eso conecta conmigo. Puede ser que contigo quizás no conecte. Hay que entender, las marcas de lujo tienen en grandes tiendas, te piden el celular. ¿Y qué hacen? Mira, me llegó esto nuevo. Ay, tú me contaste que a ti te gustaba esto. El personal shopper
es una gran forma de comunicar esos mensajes de marcas de lujo a ciertos niveles, la atención personalizada. Es lo que quiere cuando tú estás pagando un alto producto, o sea, un alto valor por un producto. Entonces, creo que ahí está la clave y yo creo que ahí es donde yo veo muchas veces esa desconexión entre cuál es mi propuesta de valor y por qué no estoy llegando al cliente que quiero. No necesariamente, o sea, hay que evaluar todos los canales. Puede ser que sean los canales que estás utilizando, puede ser que no estás entendiendo la audiencia, puede ser que el mensaje no se está comunicando de forma efectiva, puede ser que la personalidad de la marca se está malinterpretando, no se está entendiendo. Todo esto para poder llegar y que todos esos esfuerzos valgan la pena. Sí, y yo lo resumo, digamos, en congruencia de los diferentes elementos. ¿Por qué? Porque al final del día tienes que entender a tu cliente ideal, tienes que entender los atributos que ellos valoran de tu propuesta, porque al final de cuentas, por eso es una propuesta de valor. Tú propones y el cliente allá afuera es quien dice si eso es de valor o no. Claro. Entonces debes alinear esos atributos con base en el entendimiento del cliente, pero también comunicar esos atributos para que haga sentido. ¿Sí? Y siguiendo el ejemplo de los leggings, decías, bueno, pues es que tal vez el leggings negro te aprieta los gorditos, te oculta la celulitis y es mágico en el gimnasio y te eleva la autoestima, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo pones en otro color donde ya no hace el mismo efecto? Si tú no consideras esa alineación de qué es lo que valora tu cliente sobre el producto, sobre el atributo, pues cometes errores donde luego no te explicas por qué el negro se vende muy bien y el blanco se vende nada. Y esto pasa tal cual el legging blanco. El legging blanco, todas le huimos al legging blanco. ¿Por qué? Porque el legging blanco se transparenta, se te nota todo. Hay una marca que conozco que tiene la mejor licra blanca de la historia. Ahí no se te ve nada. Obviamente todas queremos el legging blanco de esa marca. Y quizás, si quieres el negro, tú sabes que esa marca, si tiene los mismos estándares, etcétera, probablemente el negro también sea una buena opción. Voy y le compro el otro también. Que es caro, es carísimo. Pero vas y dices, pero ya te solucionó ese tema. Entonces, a la hora, y regresamos a el primer paso, si yo voy a hacer una marca y voy a tener mis leggings en 3 colores y yo quiero que, bueno, sea de una licra que obviamente te agarre todo, te esconda todo, etcétera, yo no puedo mañana decir, bueno, pero esta blanca es más barata que la otra. Pero es que no es tan, no sé, tan opácida, o sea, tan oscura como la otra. Pero ¿qué importa? Ahí tú estás arriesgando tu marca. Estás arriesgando, ¿por qué? Porque ¿qué va a pasar con yo, la compradora, cuando llegue y vea el legging blanco y vea, ya no me gustó? Pierdes el cliente. Entonces, esa parte de la coherencia, como dices tú, esa congruencia, no nada más desde la parte de la comunicación, que es ahí donde nos enfrascamos porque es lo que vemos todos los días que nos dicen las redes sociales. La comunicación, y tienes que hacer esto, el producto también tiene que comulgar, y por eso lo primero que yo siempre digo es, empecemos por la misión, la visión, el propósito y los valores. Porque si un valor de tu marca es la calidad, tú no puedes arriesgar eso. ¿Por qué? Porque dejas de comulgar coherentemente con cada aspecto de tu marca. Ya. Pues bueno, vamos a pasar a una sección de la entrevista que le llamamos decisiones de negocio. Porque ser empresario pues es un camino solitario donde pues muchas veces te toca tomar decisiones pues con tu silla. ¿Por qué? Porque pues tu familia tal vez no te entiende, tus amigos no tienen una empresa y no te pueden recomendar, digamos, desde la misma perspectiva, sino cada quien, digamos, desde la suya, ¿no? Entonces pues te toca tomar a veces decisiones solo. Entonces la lógica de esta sección es compartirte un caso con una decisión que tomar, 2 opciones, y pues tú nos vas a compartir, bueno, qué te hace sentido de una o de otra decisión y qué decisión tomarías tú si estuvieras en esos zapatos. Entonces, el caso es, eres directora de una empresa de moda. Y las ventas de tu empresa están estancadas porque no has hecho esfuerzos de marketing. Híjole. Entonces, empiezas a buscar opciones, medios, agencias, entre otras cosas. Y te das cuenta que la inversión que necesitas hacer para impulsar tu empresa y que de alguna forma las ventas se reactiven, pues sobrepasa el presupuesto que tú tienes. Entonces tienes 2 opciones. Una, pues de alguna forma buscar que las ventas se den de manera orgánica y que ojalá el día de mañana tú puedas tener el presupuesto para lograr hacer esa inversión.
o buscar recursos, inversión, en una de esas fondos, créditos, financiamientos, entre otras cosas, para poder hacer la inversión en marketing y que las ventas se reactiven. ¿Qué opinas? ¿Qué decisión tomarías tú? Yo creo que mi primera opción sería agotar todos los recursos potencialmente gratis, y digo gratis porque en verdad no hay nada gratis, porque siempre es transaccional, siempre sí, Una una moneda de transacción, cambio. exacto. Antes de recurrir a la segunda opción, que no es una mala opción, que es, sí, obviamente pedir un préstamo, generar una deuda para poder generar poder generar y tener todo lo que se necesita para eso. Pero yo creo que lo primero que yo haría es, o sea, por ejemplo, hoy algo que está súper comprobado, que funciona súper bien, es el UGC Content, el User Generated Content. Y al final, creo que cada día más hay más personas que quieren ser parte de esto, de esta generación de contenido. Creo que primero evaluaría eso, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está funcionando, qué hemos hecho en el pasado, que sí ha funcionado y qué es lo que está buscando mi clienta, para después activar un poco como las diferentes opciones de marketing que generan un costo no necesariamente monetario, sino, por ejemplo, un UGC content, donde quizás se hace a través de intercambio, colaboraciones con ciertas otras marcas o colaboraciones con medios o colaboraciones con plataformas, de forma tal de que me den más visibilidad al mercado, pero también entendiendo cuál es el problema. Capaz, el problema es visibilidad, el problema es que la gente no entiende, el problema es, creo que esa parte también creo que es muy importante para saber cómo atacarlo a nivel de estrategia, porque si es que la gente no me conoce, o sea, mi marca no la conoce nadie, entonces tienes que irte a lo que llamamos el top of funnel, ¿no? Tienes que generar todo el brand awareness habido y por haber, porque capaz tu cliente está allá afuera, pero no sabe que tú existes. El legging fluorescente, o sea, no sabe que existe y sigue comprando el legging negro cuando ella sueña con el legging fluorescente. Entonces, tengo que ponerme en los ojos de ellos. Capaz tengo el cliente, pero el cliente quizás no está regresando. Ok, ¿cómo hago un incentivo? A través de email marketing, a través de las redes sociales. Se pueden hacer millones de cosas, promociones, incentivos que hagan que ese cliente regrese sin necesidad de invertir mucho más de lo que tengo que invertir. Ahora, si es un tema de mensaje, quizás ahí sí tengo que agarrar y tengo que decir, ok, lo que te decía de esta clienta, la imagen no le está hablando a la clienta o no, ya no le está vendiendo. Quizás al principio llegó porque la trajo una amiga y le encantó, pero cuando vio las redes sociales y la website dijo, no, esta marca no me habla a mí. Si ahí está el problema, entonces, bueno, ¿cómo hacemos para empezar? Quizás me alío con cierta gente, con ciertas personas que le hablen a esa clienta que yo quiero que traiga para poder hacer eso. Quizás me alío, como te comentaba, con esto, y esto aquí en México lo hacen mucho, Key Opinion Leaders. No UGC Contents, no influencers, que a ver, de cierta forma son influencers porque influyen, o sea, influyen una decisión, en una opinión. Exacto, de su entorno, pero son key opinion leaders, son probablemente mujeres, hombres, o sea, que estén muy bien posicionados en ese renglón que yo quiero entrar. Vente que vamos a hacer esta colaboración, vamos a hacerla de esta forma. O sea, creo que hay maneras y obviamente también hay maneras que requieren dinero, pero yo creo que agotaría esos recursos antes de entrar a meterle como una inversión. También depende del tamaño de la empresa, ¿no? Porque también se pueden hacer las dos al mismo tiempo. O sea, tú puedes agarrar y decir, vamos a hacer todos estos esfuerzos, pero además vamos a meter, o sea, toda esta capacidad de dinero. Ahorita probablemente alguien me va a pensar, y bueno, los ads, haz muchísimos ads. Para los ads necesitas dinero, pero más allá del dinero necesitas un buen mensaje. Entonces, si no tienes una buena imagen, si ahí está la desconexión, no importa que hagas los ads y gastes todo el dinero que tú gastes. Si el mensaje, si ese ad que te llegó a ti no hace que la persona se pare, deje de scrollear, le dé clic y entre, hoy en día literal pareciera que fuéramos en automático. Entonces, esas son el tipo de cosas que creo que es importante evaluar si están en este momento como de crisis, de la empresa no va a quebrar y literal lo único que me piden es meter dinero en marketing. Y creo que ahí también la reflexión importante es siempre hay que tener un presupuesto de marketing. Porque marketing sí o sí es algo que va a ayudar a que la aguja del negocio se mueva.
porque al final, y esto lo hablaba yo justamente con una persona que trabaja en Nike hoy en día, la inversión en branding, y no que el logo, no, la inversión en construir la marca en la mente de las personas es lo que a largo plazo te va a generar mayor ingreso que la conversión inmediata que inviertas tú en el tema de crecimiento. Entonces, es importante que las empresas entiendan que hay que invertir en ambas. Tienes que invertir en construir marca, pero ¿por qué vas a gastar en eso tan...? Porque ese detallito de ese listón en esa plantita es el detalle que la gente dice, ¡ay, wow! Entonces, ahí es donde también hay que invertir. También como hay que invertirle al crecimiento, a la venta y todo. Pero al otro también. Sí, y yo creo que rescatando también de las decisiones que tú tomarías, yo lo que podría aportar sería, creo que hacer inversiones es necesario en un negocio. Pensar en crecer una empresa sin invertir, pues de alguna forma es como esperar que la planta crezca sin agua. O sea, no sucede, no va a suceder a menos que pues, sea un caso excepcional. Ahí yo tal vez lo que me enfocaría es hacer en una inversión inteligente y eficiente, tal cual como mencionas, agotar la mayor cantidad de recursos disponibles a través de alianzas, de sinergias, entre otras cosas. Y por el otro lado, pues de alguna forma que la inversión esté destinada a lo que pueda generar un retorno sobre la inversión. Sí. Es diferente decir, bueno, voy a invertir en un espectacular que me va a valer X, voy a invertir tal vez en estar en un punto de venta donde sé que ahí la gente me puede conocer y me puede comprar y el día de mañana eso va a retornar. Entonces yo pondría el dinero donde, o primero haría una lista de qué opciones tengo de inversión y a partir de ahí pues priorizaría lo que me puede generar un retorno en el menor, digamos, tiempo posible, porque eso me va a permitir el día de mañana, pues como dices, tal vez hacer inversiones en construcción de marca que son necesarias, pero que al final de cuentas el efecto es en un mediano o largo plazo. Claro. Entonces, eso sería lo que yo haría. Y yo creo que entender que inversión no solamente monetaria, sí, sino y tener un negocio, o sea, significa invertir tiempo, esfuerzo, trabajo, porque pensar que, un espectacular, súper fácil, o los ads de Facebook, eso se vale solo. No, porque si no le inviertes el tiempo a pensarle, a hacerle todo lo demás y a que obviamente haya diferentes canales también trabajando en pro de que las cosas funcionen, el negocio no va a caminar. Y mucha gente creo que como que piensa nada más en inversión y a veces piensan que el negocio se va a mover de forma orgánica, va a crecer solamente. Sí, y hay buenísimos, pero o sea, hay muchas empresas que creo que crecen de forma orgánica, ¡pum!, de golpe. Y, güey, perfecto, qué bueno. Mantenerse ahí es el trabajo. Entonces, de nada sirve agarrar y decir, y esto me pasa también, es que quiero que el contenido sea viral. ¿Y qué vas a hacer después que sea viral? ¿Qué vas a hacer cuando lleguen 8,000 personas a tu página cuando tienes 100 productos nada más? ¿Cómo lo vamos a sostener? Todo eso es inversión de cabeza, de pensamiento, de recursos, de equipo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el que no invierte cuando tiene una empresa, y aquí es invertir en todo, tiempo, esfuerzo, conocimiento, educación, equipo, y así sucesivamente no le vamos a ver crecimiento. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos el día de hoy. Creo que ha sido un episodio con información muy valiosa, sobre todo para quien quiere emprender o quien tiene una empresa en la industria de la moda. ¿Dónde podemos seguir tu crecimiento? Redes sociales, sitio web, la empresa, platícanos. Pues mil gracias, de verdad. Yo fascinada de conversar esto aquí con todos ustedes. De verdad, gracias también por escucharnos. Me pueden seguir a mí, @AndreaBahamonde con B de vaca y AA, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, y también pueden seguir @Latinoamérica la agencia, que es nuestra agencia donde ayudamos a las marcas en Latinoamérica, sobre todo en el tema de moda, a crecer en esta industria maravillosa, siempre pensando y siempre siendo muy estratégicos. Gracias, Andrea, gracias por su atención y nos vemos en un nuevo episodio de Crecedorex.